Hola mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Aquí el pastor Sergio Mac Macías con el deseo de edificar tu vida. Quiero compartirte hoy un pequeño tema, espero ser breve y poder compartirte una palabra que edifique tu corazón. Quiero tratar en este momento acerca de cómo entender la Biblia. Esto es muy importante porque hay muchas personas que agarran algunos libros de la Biblia queriendo entenderla y cuando llegan a un texto difícil de comprender, se enredan. Hay algunos que son curiosos y se meten, por ejemplo, al libro de Apocalipsis y miran un montón de figuras allí que a algunos les da terror, a algunos les da miedo y no lo pueden comprender. Entonces, en vez de animarse a leer las Sagradas Escrituras, se desaniman. Entonces, el tema de que me quiero ocupar, cómo entender la Biblia. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 12, versículo 7, el Señor Jesús respondiéndole a sus enemigos, que eran los escribas, los fariseos, los maestros de la palabra de Dios. Solo les quiero leer este texto, dice: y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Primero, lo que observamos en este texto es que Jesús les está hablando de que a pesar de que ellos eran grandes lectores de la Biblia y habían hecho grandes investigaciones, no entendían la Biblia. La leían, pero no la comprendían. Y si supierais qué significa. Anteriormente le dice en 3 ocasiones: ¿no habéis leído? Cuando David entró en el templo y comió los panes de la proposición, ¿no habéis leído cómo los sacerdotes en el día sábado profanan el día sábado y son sin culpa? ¿No habéis leído? Y si supierais qué significa. Entonces, el arte de la lectura de la palabra del Señor y de cualquier otra lectura, pero aquí la palabra del Señor, que es lo más importante para nosotros, es que hay que entenderla. Entonces, primero quiero que observemos eso. Para entender la Biblia necesitamos una disposición adecuada, un espíritu adecuado, que sea un espíritu respetuoso. Si vamos a ir a leer la Biblia, debemos ser como esos hijos que temen a su padre y que escuchan las instrucciones que ellos les dan. Si nosotros vamos a la palabra pero no estamos dispuestos a recibir las instrucciones de ella, va a ser en vano que vamos a estar leyendo la Biblia. Mucha gente lee la Biblia como un periódico, como alguna información, y otros la leen para contradecir cosas, pero no tienen el interés de aprender de la palabra. Entonces, un espíritu respetuoso, hay que ser humilde, hay que tener reverencia de la palabra del Señor. También se requiere ser dócil. Entonces, escuchar el mandamiento y estar dispuesto a cambiar nuestra forma de pensar. El salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Lámpara. O sea que cuando el conocimiento de la palabra de Dios llega, el conocimiento que nosotros teníamos, tal vez era oscuridad y ahora es iluminado. Tenemos que cambiar de parecer, tenemos que obedecer la palabra de Dios, aunque nosotros creamos que estas cosas son correctas. No, la Biblia es la palabra de Dios, es el libro inspirado por el Espíritu Santo, es el libro completo más antiguo que existe. Es maravilloso hacer un estudio de la Biblia. No tengo tiempo para tal cosa, pero necesitamos recibir la palabra de Dios. Cuando nosotros nos sentamos a leer la Biblia, estamos escuchando a Dios hablarnos a través de la lectura. Entonces, una de las formas de escuchar a Dios es leyendo la Biblia. Entonces hay que ser dócil, hay que ser paciente en el estudio, hay que ser esmerado, hay que ser esforzado. Jesús dice: escudriñad las Escrituras. Entonces hay que esforzarse en eso. Luego vamos a hablar un poco más de eso. Hay que ser prudente en comenzar a leer los libros más sencillos y luego ir avanzando hacia lo más difícil. No podemos, en cuanto se refiere a nadar,
meternos a las pozas hondas cuando estamos comenzando. Si vamos a aprender, vamos a comenzar por las orillas y luego cuando ya vamos aprendiendo, vamos entrando a lo más hondo. Así es en la palabra del Señor. Vamos a ir comenzando a leer desde lo sencillo. Por ejemplo, comenzamos a leer Mateo, Marcos, Lucas, que son libros bastante sencillos. Y luego podemos saltar a Hechos de los Apóstoles y así sucesivamente ir estudiando libros más sencillos. Luego vamos a ir profundizando, vamos a ir entrando a los libros más difíciles, como son las cartas del apóstol Pablo, y al final vamos a leer los libros Daniel, de Apocalipsis, libros apocalípticos que traen temas del futuro, figuras, visiones, etc. Entonces, para entender la Biblia es indispensable estar lleno del Espíritu Santo. Una persona cualquiera que no tiene al Espíritu de Dios no puede entender la Biblia. El apóstol Pablo lo dice claramente en 2 Corintios, capítulo 2, 1 Corintios, capítulo 2, versículos del 14 al 16, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son